Muy buenas tardes, estimados maestros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial del maestro Edgar Ortiz Pachas, ¿no? Que el día de hoy tendrá pues esta ponencia, cuyo tema es los organizadores gráficos aplicados, ¿no? En la EBR. ¿Ok? Vamos a ver. Allí estamos compartiendo la pantalla. Muy bien. No se escucha, aún no se visualiza. Muy bien, estimados maestros. Un momentito. Bien, estimados maestros, les reitero el saludo. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra ponencia, ¿no? Denominada los organizadores gráficos como recursos pedagógicos, ¿ya? Así es que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, estimados maestros. Como siempre, estamos atentos a todas sus interrogantes. A través del chat pueden hacer las consultas correspondientes. ¿Ok, maestros? Bien, tenemos aquí nosotros entonces que el tema que vamos a trabajar el día de hoy son los organizadores gráficos, ¿ya? Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Cualquier consulta, estimados maestros, ya saben ustedes, lo pueden hacer a través de ¿no? Del chat. Es una forma como nos podemos comunicar, ¿ok? Bien, comenzamos entonces, ¿ya? Debemos saber, estimados maestros, que los organizadores gráficos cumplen un papel fundamental en la forma como nosotros podemos sintetizar una información. A diario nosotros estamos pues trabajando con lecturas en la cual tenemos a veces que poder resumir una información, y los organizadores gráficos, llamados también organizadores visuales, es una forma de poder nosotros aplicar este recurso en bien de una síntesis de un texto, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a desarrollar en estos momentos. A ver, tenemos acá primero la definición. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué son los organizadores gráficos? Nos explica, nos detalla acá que los organizadores gráficos son estrategias. Ahí está, ¿no? Que nos dice que son estrategias. Son estrategias que se utilizan para organizar la información. Lo van a organizar de manera gráfica, ¿ya? La información que se extrae es una información clave que se va a extraer de la lectura de un texto. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, estimados maestros, es leer un determinado texto, y de ese texto vamos a nosotros a sintetizar esta información. Para ello nos vamos a valer de los organizadores gráficos que vamos a dar a conocer, ¿no? Conforme vayamos desarrollando la ponencia. Son estrategias fundamentales. ¿Cómo se construyen? Se construyen agrupando, dice acá, los puntos más importantes de un determinado tema. Y sobre todo lo vamos a relacionar entre sí. De eso se trata, que los puntos relevantes tienen que ser estrechamente vinculados a fin de que esto me permite sintetizar la información
¿ya? Pero de una manera más atractiva, de una manera más digerible, en la cual me va a dar a entender que el alumno ha podido comprender, porque si va a tener que organizar, jerarquizar y sintetizar, da a entender que el alumno pues ha comprendido de qué trata esa lectura, ¿ya? Estos recursos son aplicados en todas las áreas, en todos los campos del saber humano, ¿no? Específicamente, si hablamos de nuestros alumnos, podemos trabajarlo en el área de matemática, en el área de comunicación, ciencia y tecnología, ¿no? Personal social, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué más me dice acá? Me señala que es un esquema de ideas más importantes, ¿no? Lo vamos a relacionar a través de una disposición de espacios y de recursos gráficos no textuales. Pueden ser, por ejemplo, las flechas, los recuadros, etcétera. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los colores, las líneas, las flechas, figuras geométricas, números e imágenes. Entonces, de eso se trata los organizadores gráficos. En algunas ocasiones la vamos a encontrar como organizadores visuales. Es lo mismo. Hablar de organizadores gráficos y visuales es lo mismo, ¿ya? Todo ello me permite, ¿no? En suma, me permite sintetizar una información, organizarla con las partes más importantes que tiene un texto de un determinado tema y lo vamos a vincular entre sí. Vamos a, luego de haber terminado lo que es la definición de los organizadores gráficos, vamos a pasar aquí a la síntesis de los organizadores gráficos más importantes. Por ejemplo, tenemos la cruz categorial. Aquí tenemos entonces nosotros la cruz categorial. Es un organizador muy usado, ¿no? Que como su nombre mismo lo dice, consiste pues en una cruz, ¿no? De ahí que viene la cruz categorial. También tengo el cuadro de doble entrada, que es bastante similar a lo que tengo acá, que es el cuadro comparativo, ¿no? Tiene bastante relación uno con otro, y nosotros lo vamos a ver en un momento. El diagrama de causa-efecto, que algunos también le llaman, pues, no, eh, la espina de pescado, ¿ya? Que lo vamos a ver y cuáles son sus características. De igual manera tengo el mapa mental, tengo por acá el mapa de la palabra, de igual manera tengo el cuadro sinóptico, tengo la línea del tiempo. Hay otros, desde luego, ¿no? Muy conocidos como el mapa conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, ¿no? Y otros más que nosotros también pues vamos a ver a lo largo de este ciclo de ponencias, ¿ya? Bien, estimados maestros, entonces nosotros vamos a desarrollar los primeros. Los primeros que tenemos acá es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a mostrarles cómo de un texto podemos aplicar cada uno de estos organizadores gráficos, ¿ok? Bien, continuamos entonces. Lo primero que vamos a ver es la cruz categorial. Su nombre mismo lo indica. Consiste en una cruz. Y acá nosotros lo estamos viendo, ¿no? La cruz categorial y efectivamente pues acá estamos viendo nosotros una cruz. ¿Por qué categorial? Porque lo vamos a seleccionar por categorías. Y esto, repito, es aplicado en distintas áreas. Por ejemplo, tengo acá la definición que me dice que la cruz categorial es una técnica que va a emplear, ¿no? El alumno, el estudiante, el maestro, ¿para qué? Para ordenar una información. De eso se trata. Tenemos una información, un texto, entonces nosotros lo vamos a ordenar, lo vamos a jerarquizar y a la vez sintetizar. ¿Sobre qué vamos a hacer esto? Sobre un determinado tema. Dice aquí que se trata de un organizador gráfico, en forma de cruz. Ahí está. Por eso se llama la cruz categorial, ¿no? Aquí dice entonces en forma de cruz. Que de alguna manera esto que tengo acá va a sistematizar. Se va a sistematizar en categorías, ¿ya? En categorías. O sea, esto puede ser variable, ¿ah? No se va a ajustar necesariamente al modelo o al patrón que le vamos a dar a continuación, porque esto viene a adaptarse
según el tema y según las áreas que nosotros podamos tener en consideración a emplear. Entonces, lo que decimos nosotros acá, que las categorías que se van a jerarquizar es el origen, son las causas, son las consecuencias y el contexto, esto es adaptable, esto es flexible, según mi necesidad, según la temática y según el área que yo desee desarrollar. Pero sí se va a tener que sintetizar los contenidos más importantes, ¿ya? Acerca de un tema o asunto. Ya está. Entonces, resumimos. La cruz categorial es otro organizador gráfico que me permite ordenar una información en relación al tema. Se trata de una forma de cruz que se va a sistematizar en categorías, ¿ya? Y todo referido a un determinado tema. ¿Ok, maestros? Bien, vamos a ver ahora cuáles son las partes de una cruz categorial, ¿ya? Decimos así. La cruz categorial, ¿no? Que es el organizador que vamos a trabajar el día de hoy, comprende 5 bloques, 5 bloques. De ellos se derivan dos ejes de trabajo. El del pensamiento, que es la teoría, y el de acción, que es a través de la jerarquización de contenidos, y para ello lo voy a aplicar en mi cruz. Tengo aquí que el tema, ¿no? Es lo más importante. Esto viene a ser el asunto sobre el cual se desarrolla la cruz. Para yo poder utilizar mi cruz categorial, primero debo tener claro, debo clarificar cuál es el tema que yo voy a resumir, que voy a sintetizar. El tema podría ser los videojuegos, el tema puede ser el alcoholismo, el tema puede ser, por ejemplo, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo he seleccionado mi tema, repito, aplicado a distintas áreas, ¿ya? Puede ser la guerra del Pacífico, puede ser el texto expositivo, ¿no? O el texto argumentativo en el área de comunicación, ¿ya? Puede ser las causas y las variables en CIT, etcétera, etcétera. Luego también otra de las jerarquías que yo voy a considerar son los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Vienen a ser los fundamentos, las teorías y las prácticas que van a sustentar la idea principal. De relativo al tema, esto debe haber una idea principal. Entonces, voy a tener que esbozar los argumentos de forma resumida, ¿ya? De forma resumida. De eso se trata, estimados maestros. ¿Qué más dice acá? Dice hipótesis, ¿ya? Hipótesis. Ojo, que estas categorías que yo estoy colocando acá, el tema, los argumentos, la hipótesis, consecuencias y causas, no tiene que ajustarse necesariamente de esa manera, ¿ya? Puede tener variaciones según necesidad, puede tener variaciones. Si fuera hipótesis, ¿qué es lo que voy a plantear acá? Dice que es una proposición cuya veracidad es asumida provisionalmente como una solución tentativa para el problema dado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una problemática, a través de mis hipótesis, puedo plantear algún tipo de solución, ¿no? Al problema que se esté dando. Luego tengo acá, que es bastante recurrente, eso sí, las causas y consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Viene a ser el hecho o acontecimiento que resulta, aquí dice que resulta de la problemática en cuestión. ¿Ya? O sea, viene a ser el consecuente. Y luego tengo las causas, que dicen, es aquello que se considera como fundamento u origen del problema. O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe el problema? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos resumir ya la cruz categorial. La cruz categorial. Bien, vamos a ver nosotros ahora la estructura.
Este es un tipo de estructura, mire, estimado maestro. Este es un tipo, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá, un tipo de estructura puede ser que en esta parte yo aborde, aquí yo esté abordando el tema. Aquí voy a colocar el tema, ¿ya? Esta es la parte más sintética porque simplemente voy a mencionar el tema nada más, ¿ya? Luego, tengo por este lado, ¿no? Por este lado de acá, voy a ver las causas de este tema, o sea, ¿a qué se debe este tema o esta problemática? Y si hablo de las causas, también voy a hablar acá de las consecuencias, ¿no? Entonces, ya tengo la temática. Por ejemplo, la temática puede ser la adicción a los videojuegos, ¿ya? La adicción a los videojuegos. Las causas, ¿a qué se debe esta adicción? ¿Por qué se da la adicción a los videojuegos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los argumentos que yo voy a esbozar a esta problemática? ¿Por qué creo yo que se da así? ¿No? Probables hipótesis. Eso es una forma de plantear, ¿no? Este tipo de organizador, ¿ok? Bien. Acá voy a mostrar cómo se elabora esta cruz categorial. Vamos a ver. Me dice, maestro, no hay idea principal. ¿Cuál sería la idea principal, profesor? Bueno, depende acá, como lo hemos visto hace un momento, en el tema es de lo que yo voy a hablar. Aquí puedo sintetizar la información. Esto es variable. Yo puedo decir simplemente, mire, estimados maestros, acá que el tema es, por ejemplo, la guerra, ya que lo voy a esquematizar más adelante con un ejemplo, ¿ya? La guerra del Pacífico, la guerra del Pacífico, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, la guerra del Pacífico. Esto de aquí que estamos mostrando podría ser el tema. Esta es la temática, ¿ok? Aquí en este lado yo voy a colocar las causas. A qué se debe? ¿Por qué se dio? Acá las consecuencias, ¿no? Pero aquí yo no puedo colocar de repente argumentos. Aquí yo puedo colocar de repente, ¿no? El contexto histórico, el contexto histórico en que se da esta guerra del Pacífico, ¿no? Ahí está. Entonces, no estoy utilizando los argumentos, ¿se dan cuenta? Esta cruz es variable según mi necesidad, según lo que yo quiero plasmar. Si hablo que el tema es la guerra del Pacífico, lo coloco en la parte central como el tema, simplemente el tema. Esa es una forma, porque por ahí me están hablando de la idea principal, le voy a decir, ¿ya? Entonces, esta es una forma. Yo quiero hablar de la guerra del Pacífico y no voy a escribir nada más que la guerra del Pacífico. En este lado de acá, yo voy a sintetizar cuáles son las causas, ¿no? Las causas que originaron la guerra del Pacífico. Para este lado de acá, yo voy a colocar las consecuencias. Para hablar de la guerra del Pacífico tiene que haber un antecedente, un contexto histórico, allí, ¿no? Y profesor, ¿y qué puedo colocar acá? Otro aspecto que usted quiera. Puede ser, por ejemplo, ¿no? ¿Qué batallas se dieron? ¿Qué batallas se dieron? ¿Quiénes fueron los líderes de cada bando? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es adaptable. Ahora, por allí me dicen la idea principal, si usted gusta, ¿no? Si usted gusta trabajarlo con la idea principal, por lo digo, no es necesario que sea así, ¿no? Este es un esquema nada más. Coloco acá yo la idea principal. Aquí coloco la idea principal entonces, y aquí sí tendría pues que definirla como una oración, ¿no? Porque ustedes saben, estimados maestros, que la idea principal es una oración, ¿ya? Ahí coloco la idea principal de algo que yo quiera ver, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos lo que yo le doy a entender es que este es un esquema general,
no necesariamente el esquema tiene que ser así. Se puede variar según las necesidades y en un momento le voy a mostrar algunos ejemplos de otras áreas, ¿ya? Bien, continuamos. El esquema es la cruz categorial según lo que deseamos rescatar. Dividiremos, ¿verdad? Claro, o sea, el esquema es la cruz. El esquema es la cruz, ¿ya? Esta cruz tiene, estimados maestros, una estructura, un esquema. Por lo general, este es el esquema que se nos plantea. Ahora, no necesariamente yo voy a seguir este esquema que me brinda acá, ¿no? Si este es el esquema, esta es una sugerencia que puede ser aplicada, puede ser diversificada, como lo es el currículum, por ejemplo, según tu necesidad, ¿ya? Yo de repente no necesito argumentos, no necesito hipótesis, entonces voy a variar, pero siempre toda mi información la voy a sintetizar en 5 campos. ¿Ok, maestros? Bien, continuamos. A ver por ahí quién están. Vamos a deshabilitar, ¿no? Anotar pantalla. Bien, continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Seguimos acá y colocamos la forma de elaborar una cruz categorial. ¿Cómo vamos a elaborar una cruz categorial? Aquí están los pasos, los procedimientos. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar un tema. Ya está, ya seleccioné el tema cualquiera. Lo voy a identificar el tema a partir de la lectura del texto. A mí de repente me dicen, ¿no? ¿Sabe qué? De este texto que usted va a leer, me va a sintetizar la información, pero empleando el organizador gráfico denominado cruz categorial. Ya. Entonces, yo tengo que leer el texto, tengo que leer párrafo a párrafo y luego tengo que decir lo siguiente. ¿De qué trata el texto? Ah, el texto trata de la guerra del Pacífico. Ya está. Ya identifiqué mi tema. Ese es el paso número 1. Paso número 2, ¿qué dice acá? El paso número 2 es que yo elaboro y trazo una cruz categorial. Si yo sé que mi tema va a ser la guerra del Pacífico, entonces ya conseguí mi tema, ahora voy a elaborar mi cruz categorial. ¿De acuerdo? Voy a elaborar esta cruz categorial. ¿Qué voy a hacer luego? Según la necesidad, esto es variable, según la necesidad del esquema que presenté, voy a identificar acá está cuáles son los argumentos que van a sustentar mi tesis, o sea, que van a sustentar mi tema. Ahí está, que van a sustentar el tema, mi tesis. Y esto de aquí, lo voy a lo voy a escribir en el bloque superior. Por ejemplo, en el bloque superior, como ustedes vieron el esquema, en el esquema que se le presentó, los argumentos estaban en la parte superior. Pero repito, esto es variable, esto es solamente un modelo, ¿ya? Según tu necesidad. Luego, ¿qué dice acá? Textualizo. ¿Qué quiere decir textualizar? Escribir. Vas a escribir, en este caso, cuáles son las causas de tu tema o problemática. Y según el esquema que nosotros tenemos, lo vas a colocar en el brazo izquierdo. ¿Ya? Ojo, los argumentos los estoy colocando arriba, las causas en el brazo izquierdo de la cruz. Luego dice acá que vas a determinar, ojo, vas a determinar aquí cuáles son las consecuencias. Ahí está. Mira, ya voy armando mi cruz. Aquí tengo el tema. ¿Ya? Aquí paso número 1, ya encontré el tema. Ya tengo mis argumentos que van a sustentar el tema. Y lo escribo en la parte superior. Ya tengo las causas, que es en el brazo izquierdo. Ya tengo las consecuencias, que si es el extremo, entonces esto tiene que ser en el brazo derecho de la cruz. Ahí está. Luego, otra de las partes que yo te mencioné aquí fueron las hipótesis. Entonces ya tengo acá las hipótesis.
¿Y esto dónde lo voy a escribir? Lo voy a escribir en el bloque inferior. Acá lo voy a escribir en el bloque inferior. Entonces, con estos 5 elementos, que es la estructura, ya yo he organizado mi cruz categorial. Ya tengo lista la cruz categorial que ha sintetizado toda la información del tema que estamos tratando. Ya, estimados maestros. No me acostumbro todavía a andar con llaves. En el caso de una obra literaria, me dice, maestro, a ver si cuidamos nuestro audio, por favor. A ver si cuidamos nuestro audio, por favor. Muy bien. Leyendo el chat, la maestra Janet me dice, profesor, en el caso de una obra literaria, claro, podemos nosotros adecuarlas, ¿no? Por ejemplo, yo digo que en una parte, ¿ya? En la parte central coloco el nombre de la obra literaria, ¿ya? Por ejemplo, coloco Ñacatita, ya está, Ñacatita, esa es mi obra literaria, ¿no? Ñacatita. Ahí está. Esto, maestro, maestra, que me dijo, esto va al centro, Ñacatita, ¿ya? Luego, usted puede, aquí no va a haber causas ni consecuencias, ni hipótesis, ni argumentos, ¿verdad? Ya, usted puede colocar a un lado, a un brazo, puede colocar, por ejemplo, acá voy a colocar el autor, ¿no? ¿Quién es el autor de Ñacatita? E incluso puedo dar una referencia breve, porque de eso se trata la cruz categorial, ¿no? El estudiante lo que tiene que hacer es seleccionar su tema y tiene que establecer un borrador de la cruz y allí pues tiene que sintetizar su información. Ya está del autor. Pero también de repente yo puedo, ¿no? En otra de las partes, yo puedo colocar en la parte superior de repente quiénes son los personajes, ¿no? Los personajes de la obra. ¿Se da cuenta? Entonces, yo lo voy a variar según mi necesidad. Aquí yo no estoy colocando para nada causas, consecuencias, no, esto es según mi necesidad, ¿ya? Personajes. Por acá de repente yo voy a colocar, ¿no? Características, ¿ya? Características de los personajes, ¿no? Característica. Profesor, y si no quiero características, ya usted coloque entonces, si acá arriba lo puede dividir como personajes principales y secundarios, y acá en la parte inferior puede colocar, por ejemplo, en este caso, ¿no? El contexto histórico en la que se da, ¿ya? O puede colocar, por ejemplo, el espacio, ¿no? El espacio, ¿ya? Ahí está. El espacio también puede colocar. Y así, esto es variable, ¿no? Aquí yo no voy a ver nada que tenga que ver con la estructura de causas, hipótesis, no, maestros. Esto es variable según la necesidad. Claro, la maestra sugiere contexto, personaje, temas, claro, ¿no? Como usted dice, maestra, puede ser ñacatita aquí y debajo de ñacatita el tema, el matrimonio por interés. Ya está, ñacatita. Acá el autor, Manuel Asensio Segura. Entonces, breve dato de del autor o sus obras más relevantes, si usted desea. Los personajes principales, secundarios. El espacio, cuáles son los lugares en los que se desarrolla esta novela. Y de repente aquí en la izquierda puedo colocar el antecedente. Ustedes saben que Ñacatita tiene como antecedente a la Celestina, ¿no? Entonces, así puedo variarlo. Bien, maestra Janet, muchas gracias por su participación, porque eso nos ayuda a clarificar algunas interrogantes que tengamos, ¿ya? Bien, como nosotros sabemos, todavía estamos textualizando recién nuestra información, lo estamos organizando y luego vamos a pasar nosotros aquí a que nuestro escrito tenga coherencia, que las 5 partes que yo haya dividido, entre ellas exista un vínculo, hay una coherencia, ¿ya? Yo si estoy hablando en ñacatita, quiere decir que todas las partes, todos los brazos de la cruz debe estar relacionado con ñacatita. Yo, por ejemplo, al lado de la derecha, yo no puedo hablar, por decirle, de la vida y sueño, porque no estoy yo tratando esa obra. Yo tengo que ver solamente subtemas, en otras palabras aquí, que me hablen del tema que es ñacatita, ¿ya? Bien, una vez que yo he verificado ya que todo lo que he escrito es coherente,
voy a elaborar la versión final. Allí sí tengo que aplicar las reglas ortográficas, gramaticales en la redacción. Ustedes saben que para poder de alguna manera textualizar, yo debo pues recurrir, ¿no?, a las normas gramaticales, las normas ortográficas, el uso de la coma, de los signos de puntuación, de las mayúsculas, las tildes, los acentos, ¿no? Y sobre todo que tenga coherencia al momento de redactar, que no te salgas del tema, ¿ya? Que estés centrado en el tema, que evitar redundancias, que haya cohesión en tu texto. Para ello utilizo los referentes y los conectores, son recursos que tenemos nosotros para poder textualizar, ¿ya? Bien, entonces estos son los pasos que nosotros tenemos para elaborar una cruz categorial. Ya, estimados maestros, si en la ponencia hay algunas preguntas, ¿no?, podemos nosotros hacerla, ¿ya? Voy un ratito a mostrarle aquí algunos casos que tenemos respecto a esta cruz. A ver. Vamos. Acá hay un modelo. Ahí está, mire, estimados maestros. Yo aquí estoy presentando ya una cruz categorial como recurso pedagógico para tutoría, en las horas de tutoría. Por ejemplo, igual, mira, tiene sus 5 espacios. ¿Te das cuenta? Tiene la forma de la cruz, ¿ya? Y tú aquí no estás viendo hipótesis, tampoco ves personajes, tampoco ves tema, ¿no? Si no estás hablando de una problemática, ¿ya? ¿Y cuál es tu problemática acá? Lo que vamos a tratar en sí es la adicción a los videojuegos. Esa es tu problemática que vamos a tratar en el, ¿no?, en el curso de tutoría, ¿ya? Se va a hablar acerca, ¿no?, en qué dimensión está esta problemática. La adicción a los videojuegos, ese es tu problema. Ahora, ¿qué vas a plantear acá? Tus causas. ¿Por qué crees tú que se da la adicción a los videojuegos en nuestros estudiantes? Aquí tengo probables causas que yo he identificado a lo largo de la lectura. Una personalidad dependiente, problemas familiares o problemas sociales. Estas son las causas que te conllevan al problema de la adicción de los videojuegos. Ahora, estas causas tienen consecuencias. Acá, por ejemplo, estas son las consecuencias, miren. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto de tanto estar en los videojuegos, tienes problemas médicos, problemas emocionales, mentales, visuales, y esto te conlleva a tener pues no la mente cansada y te da pues sueño, un bajo rendimiento escolar o de repente un bajo rendimiento laboral. Si estamos constantemente en el celular, nos afecta la visión. ¿Te das cuenta? Ahí tengo las consecuencias, ¿ya? ¿Y por qué yo digo que este problema no debe ser tratado urgentemente? ¿En qué me baso? ¿Cuál es mi argumento? En que actualmente los adolescentes le dedican mucho tiempo a este vicio. Entonces se tiene que, en el curso de tutoría, hacer algo. Por eso es que yo estoy planteando mi tesis, la adicción a videojuegos, y los argumentos es que le dedica mucho tiempo a este vicio, por eso es que está causando mucho daño, ¿ya? Ahora, acá voy a plantear mi problemática. ¿Cuál es mi solución? Promover actividades de interés, elaborar un horario. Podemos comenzar por allí. De tal hora a tal hora te dedicas a realizar tus labores del colegio, a tal hora ayudar en los quehaceres, a tal hora ejercicios, a tal hora un momento de los videojuegos, ¿no? Y así, de tal manera que esto no cause la adicción, que es la problemática. Y estimados maestros, miren, este es un modelo, ¿se dan cuenta? Por eso le digo que esta cruz categorial es muy importante, maestros. Este es un recurso, un organizador gráfico bastante utilizado, aplicado en todas las áreas, ¿ya? Bien, ahora tengo otro modelo de una cruz categorial aplicado a ciencia y tecnología, ¿ok? Mira, acá también. ¿Cuál es el problema? El problema es que la basura, esa es mi tesis, ahora está como idea principal porque tiene oración,
ya nosotros en las ponencias anteriores hemos dicho que la idea principal es aquella que tiene verbo, ¿ya? Entonces, ¿de qué me habla mi problemática? Que la basura es un grave problema en las grandes ciudades, ¿ya? Esa es la idea principal que yo quiero, ¿no?, traer en estos momentos a mi cruz categorial, ¿ok? Para matemática la cruz también, maestro, también. Nosotros en la parte de matemática tenemos nosotros fórmulas, ¿no? Tenemos también teoría. Por ejemplo, si yo estoy hablando por decirles de verdades y mentiras, en la parte central coloco el tema. A ver, en la parte de matemática habíamos dicho que en la parte central podría colocar como tema verdades y mentiras, ¿no? Ya está, ese es en la parte central. En una de las alas, en una de las partes de la cruz, yo puedo colocar pues cuáles son los principios, ¿no? Cuáles son los casos de verdades y mentiras. En uno de los, ¿no?, la parte superior, puedo ilustrar uno de los casos, ¿no? Y así lo puedo emplear, ¿se dan cuenta? Para cada ejemplo. Si bien es cierto, me parece que en verdad y mentira son tres fórmulas. Entonces coloco al centro, coloco la teoría acá y cada una de las alas me sirve para poder ejemplificar ese tema, ¿ya? Cada maestro, cada docente conoce su área, ¿no? Yo soy maestro de comunicación, yo aquí pues puedo explayarme porque conozco más a fondo mi tema. Entonces yo lo voy a adecuar según mi necesidad, ¿ya? Bien, entonces estamos en ciencia y tecnología. La basura es un grave problema en las grandes ciudades. Ahora, ¿cuáles son las causas? Aquí está, ¿cuáles son las causas que yo he identificado? Por ejemplo, yo he podido identificar en mi texto que dice que la presencia de fábricas, talleres, comercios y malos hábitos, ¿no? Cuando uno arroja los desperdicios a la calle, en cualquier lugar, esto pues genera este problema, ¿ya? Esa es una de las causas. Ahora, toda causa tiene sus consecuencias. Aquí está. ¿Qué produce con ello? Contaminación, enfermedades, epidemias, mal aspecto de las calles, mal olor, etcétera. Ahora, también esto, si yo digo que la basura es un problema, yo tengo mis argumentos. ¿Por qué yo digo que la basura es un problema? Porque es aquello que ya no se puede utilizar y va a afectar al medio ambiente y eso se genera un problema en una ciudad. Ahora, ¿qué medidas de solución yo planteo? Yo puedo plantearla, acumularla, ¿no? Mejorar nuestros hábitos, no arrojar los desperdicios en cualquier lugar y tenemos que acumularlos en basureros o por último incinerar la basura. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esta es una forma como yo lo puedo trabajar en ciencia y tecnología. En ciencias sociales, ¿cómo yo puedo plasmar mi cruz categorial? Yo me imagino que en estos momentos ya cada maestro o maestra que me está escuchando, según el área que tiene, puede decir, ah, ya, yo puedo tratar entonces este tema. Cuando inicie, ¿no?, mis labores educativas, yo que soy el maestro de religión, ya puedo pues abordar, ¿no? Por ejemplo, un pasaje bíblico, ¿ya? Le doy un texto y que con este texto que ellos lean me van a elaborar una cruz categorial, de manera para poder sintetizar, ¿no? Al grupo 1 le corresponde usted del texto que le he entregado, que es el mismo texto, por ejemplo, por decirles, en mi sesión, yo como maestro de religión, tomando como consideración religión, puede ser cualquier área, digo, a ver, vamos a hablar el día de hoy de un pasaje bíblico. Ya, le entrego la lectura, como siempre lo hacemos en el aula, entregamos el material. Y el grupo número 1, usted me va a sintetizar la información en una cruz categorial. ¿Ya? El grupo número 2, me va a hacer usted un mapa conceptual, ¿no? El grupo número 4 me va a hacer un mapa de la palabra, de aquellas palabras, valga la redundancia, que no conozca el significado, me va a tener que elaborar un mapa de la palabra que consiste en colocar en la parte central de la palabra, ¿ya? El significado,
lo aplico en una oración, coloco un sinónimo y coloco un antónimo. Y así. Entonces, de tal manera que nuestros estudiantes puedan elaborar diferentes tipos de organizadores gráficos, ¿ya? Hay muchos más, el mapa semántico, muchos más, que vamos a ir viendo hasta donde podamos nosotros trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces, estimados maestros, aquí estábamos. Miren, ¿cuál es en ciencias sociales mi problemática? Está acá. ¿Por qué el precio del pan ha subido tanto, ¿no? Hasta llegar al punto de costar 3 por un sol. Ese es mi problema, ¿no? Ese es mi problema. ¿Por qué yo digo que este es un problema? Porque se dio un hecho. Acá está mi hecho, mira. Acá está mi hecho. El precio del pan, así como el de otros insumos de consumo básico, harina, azúcar, manteca, han elevado considerablemente su precio. Se han elevado. ¿Y por qué se han elevado? ¿Cuáles son las causas? Ah, la pandemia ha afectado la mano de obra y hoy no hay cosecha ni sembrado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la solución? En este caso, ¿ya? El Perú debería concentrar el producto bruto de lo sembrado y cosechado para el propio Perú. O sea, no debe exportar, sino simplemente importar aquí dentro de nuestro país. Porque si nosotros vamos a vender a otro país, nos vamos a quedar sin nada y al final vamos a tener que comprarle a otro a más precio. Pero usted se da cuenta, estimado maestro, que yo aquí he cambiado el orden, mira. Acá está la causa y acá está el efecto o la consecuencia, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso te digo que es variable, es variable. Casi siempre se sitúa acá la causa y acá el efecto, la consecuencia, pero lo puedo variar, ¿ah? Acá yo hablo de hechos, acá hablo de solución. En el ejercicio anterior la solución estaba en la parte inferior. Por eso le digo, lo importante es que el estudiante pueda resumir el texto, ¿no? Jerarquizando ideas, no necesariamente en el orden ni como el esquema que te hemos presentado, ¿ya? Ya que todos los temas no van a tener hipótesis. Si hablamos de una obra literaria, ¿de qué hipótesis podemos tratar? A ver, ¿no? Si hablamos de una obra literaria, hablemos de personajes, que puede estar en un lado de la cruz. Pero si nosotros hablamos de por ejemplo, el caso de la tutoría, ¿no? ¿Qué personajes voy a encontrar? Allí no habría. Si hablamos de un cuento, ¿no? Podría ser que de repente en la parte central coloque el nombre del cuento. En la parte inferior coloque los personajes. En uno de los lados coloque acá, por ejemplo, la presentación, arriba el nudo y al costado el desenlace. ¿Se dan cuenta cómo vamos variando? ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos, estimados maestros, destacar, ¿no? De lo que estamos presentando. A ver, un momentito para ver de repente por aquí otro ejemplo. Ya vamos a plantearle otro ejemplo también. Y como les decía, maestros, esto es un recurso muy importante, ¿eh? Que nosotros debemos emplear en nuestras sesiones de aprendizaje, ya que el estudiante así le permite pues resumir, ¿no? Resumir el contenido. Bien, bueno, ya entonces esto es lo referido a la temática del día de hoy, que es la cruz categorial, ¿ya? A ver. Ya, vamos a ver nosotros cómo nosotros podemos plantear esta lectura, ¿ya? A ver, ya. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a plasmarlo, ¿no? En un texto, lógicamente que por el PPT, el texto es corto, ¿no? Pero esta es una simulación como ustedes lo pueden plasmar en una lectura. Vamos a leer entonces. ¿Qué dice? En la actualidad, en la actualidad, la adicción a los videojuegos es una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de los adolescentes. Ahí está.
¿De qué estoy hablando? Aquí el título también me decía, el título me dice la adicción a los videojuegos. Y acá me dice que la adicción a los videojuegos es una actividad que demanda demasiado tiempo en la vida de los adolescentes. Mira, ¿qué me habla acá? Las causas de este hecho puede deberse a una personalidad dependiente, problemas familiares, escolares o sociales. Ahí está. Esas son las causas, ¿ya? Entonces me dice aquí que las causas son, ¿ya? Personalidad dependiente, problemas familiares o sociales. Lo que está de rojo, específicamente acá, es el tema que estamos tratando. ¿Cuál es el tema? La adicción a los videojuegos. Lo que está acá de azul, esto vendría a ser las causas. Vendría a ser las causas, ¿ya? Por otro lado, el uso adictivo de los juegos video puede conducir a problemas médicos, o sea, puede conducir. Si dice puede conducir, esto viene a ser las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Problemas médicos, uno de los casos, bajo rendimiento, ¿no? En la escuela o en el trabajo. Estas serían las consecuencias. Luego acá me habla de algunas recomendaciones. Acá está, algunas recomendaciones para combatir este vicio son los siguientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Elaborar un horario para repartir equilibradamente el tiempo. Proponer nuevas actividades de interés. Esa es otra recomendación. Y utilizar los videojuegos como premio por la correcta realización de sus tareas escolares. Ya está. ¿Qué he podido darme cuenta yo aquí? Que el tema que el cual yo voy a tratar son la adicción a los videojuegos. Ya está, esa es mi temática. ¿Qué más he encontrado? He encontrado causas. He encontrado, ¿qué más? Consecuencias. He encontrado recomendaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí yo específicamente ya he detectado 4 partes, ¿no? De mi cruz categorial. Pero, como son 5, miren cómo lo he plasmado, ¿ah? Ahí está. Miren, esta era la lectura. Yo he leído bien y una vez que he leído, ¿no? Yo de repente como alumno tengo que elaborar mi cruz categorial. Lo he elaborado de esta manera. Aquí ya está elaborada la cruz. ¿Cuál era el tema? El tema era la adicción a los videojuegos. Ahí está la temática. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles eran las causas? Allí me decía, ¿no? Me decía, si recordamos, si hemos leído y hemos comprendido, las causas, ¿cuáles eran? Eran, por ejemplo, una personalidad dependiente, eran problemas familiares, problemas escolares, esas eran las causas. También el texto de qué me hablaba? Me hablaba también de las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que me sucede por mucha adicción a los videojuegos? ¿Cuáles eran las consecuencias? Aquí decía, problemas médicos, problemas de la salud, problemas de la visión, bajo rendimiento escolar, pues estoy cansado, no rindo en la escuela, no rindo en el trabajo, ahí está. Ahora, ¿qué más yo por acá, por este lado he colocado? He colocado, por ejemplo, aquí, he colocado los argumentos. ¿Por qué yo digo que la adicción a los videojuegos es un problema? ¿Por qué? ¿Yo en qué me baso? Porque si yo doy a conocer mi tesis, ¿no? Que es el tema, que la adicción a los videojuegos es un problema, tengo que decir por qué. ¿Cuál es el problema? Aquí lo dice, que actualmente los alumnos le dedican mucho tiempo a este vicio. ¿Ok? Ahora, ¿qué planteo yo como solución? ¿Cuál es lo que voy a plantear acá? Elaborar un horario y proponer nuevas actividades de interés. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá el chat. Para matemática la cruz, claro. Elaborar una cruz categorial, lógico. Entonces, acá lo que nosotros estamos demostrando, estimados maestros, es como de un determinado texto, usted tiene que realizar los pasos más importantes, como por ejemplo leer párrafo a párrafo, encontrar el subtema en cada párrafo, ¿no? Y luego arma todos estos subtemas para encontrar el tema del cual estamos hablando. Va a encontrar usted la idea principal, probable título al texto. Y si el maestro le pide al estudiante que sintetice la información, lo puede hacer a través de un mapa conceptual, a través de una cruz categorial, etcétera, etcétera.
Entonces, esta es la manera como usted puede trabajar con sus estudiantes la elaboración de una cruz categorial, que es bastante usado, ¿ah? Es bastante usado. Y entonces, aquí está, este es su texto, y aquí está cómo usted ha resumido toda esa información en su cruz categorial. Listo. Hasta aquí, ¿alguna consulta, estimado maestro, maestra? ¿Alguna consulta? Todo conforme, profesor. Todo bien, profe. Está bien claro, maestro. Muy bien, maestros. Entonces, para ganar más tiempo, pasamos al siguiente organizador gráfico, ¿ya? Que espero que nosotros lo pongamos en práctica ahora que estamos ya ansiosos por ingresar, ¿no?, a nuestro año escolar. Bien, el cuadro de doble entrada. Ya, aquí tengo un esquema, y vamos a definir qué es el cuadro de doble entrada. Dice así, es un esquema, un organizador gráfico es un esquema que permite, como todos, organizar la información. Para eso se utiliza un organizador gráfico, para organizar la información. ¿De qué vas a organizar? De un texto, y lo vas a emplear en diversas categorías. ¿Te das cuenta que la cruz categorial también tenía categorías? El cuadro de doble entrada también tiene categorías. Y a la vez las permites compararlas. Por ejemplo, en los exámenes de nombramiento, ¿no?, nos viene mucho este esquema del cuadro de doble entrada en matemática. Se trabaja este esquema del cuadro de doble entrada, ¿no? Ya. ¿Cuál es la estructura de este esquema de doble entrada? A ver, vamos a ver, nos están escribiendo en el chat. Perfecto, muy bien, maestros, ok. Primero dice que está definida por un eje horizontal. Un eje horizontal. Ahí está. Este es el eje horizontal. Ahí está. Este es el eje horizontal. ¿Ya? En el cual se colocan las variables. Acá están las variables a ser comparadas. Yo voy a comparar, por ejemplo, el ají colorado, el ají limo y el ají mirasol. Cuidado que el cuadro de doble entrada es bastante parecido, ¿no?, al cuadro comparativo. ¿Ya? Por eso algunos lo emplean en un solo esquema. Acá yo lo estoy separando. Primero voy a hacer netamente un cuadro de doble entrada y luego un cuadro comparativo, porque sí tiene sus diferencias, ¿eh? Por eso lo estoy separando. ¿Qué dice acá luego? Dice que en el cual se colocan las variables, ya las variables comparadas, ¿ok? Un eje vertical. Entonces, acá está el eje horizontal y acá está el eje vertical. El eje vertical. Donde se incluyen, ¿qué se va a incluir aquí? Los aspectos o las características que se van a comparar. Y las celdas. ¿Qué son las celdas? Son los espacios, ¿no? Mira, estas celdas son los espacios que voy a completar. ¿Ya? De eso se trata las celdas. Ahí está. Miren, acá están dice las celdas. En este caso, estas son las celdas. Ahí está, estas son las celdas, ¿ya? Esto es lo que voy a completar. Estas son las celdas. ¿Ya? Acá estaba su eje, este es el eje horizontal. Ahí está el eje horizontal. Ya, este es el eje horizontal. Ya está, eje horizontal. Y acá habíamos dicho que tenemos el eje vertical. Ahí está. Ese es mi eje vertical, ¿verdad? Este sería entonces mi eje vertical. Ahí está. Ahí está mi eje vertical. Dice, ¿qué más dice acá? Corresponde al espacio donde se escribe la información. Claro, acá va la información. En todo esto va la información. Correspondiente al cruce de ambos ejes. Claro, este cruce de ambos se va a plasmar acá, en este espacio. ¿Ya? Bien, esa es la parte teórica. ¿Ya? Es la explicación. Y ahora vamos a ver cómo se elabora un cuadro de doble entrada. Por ejemplo, dice aquí
¿Cómo elaboramos un cuadro de doble entrada? ¿Cómo? ¿Cómo elaboramos? Primero, realizo una lectura general del texto, como siempre lo vamos a hacer, porque ¿cómo vamos a elaborar un cuadro de doble entrada si no he comprendido de qué trata? Realizo una lectura general del texto, ¿ya? A fin de tener una visión global de su contenido. Claro, yo tengo que entender de qué trata el texto. Por eso digo, voy a revisar, ¿no?, la información del texto. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar aquí cuáles son las variables y la información más importante que describe a cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las variables y la información más importante? Ya. Identifico las variables, la información más importante de cada uno. Luego, clasifica, ¿ya? ¿Ya? Clasifica, dice, estas en una categoría, ¿ya? Según las características que se están comparando, ¿ya? Ok. Luego, ¿qué dice? Elaboro la tabla. Aquí comenzamos con la tabla, ¿ya? ¿Ya? Elaboro la tabla, ¿ok? La tabla donde voy a ubicar, como ya dijimos, ¿qué voy a ubicar? El eje horizontal y las características en cuanto al eje vertical. ¿Qué más voy a hacer? Voy a escribir de manera clara y concisa en las celdas la información que describe a cada una de las características de las variables que se están analizando, ¿ya? Muy bien, entonces esto nosotros lo vamos a resumir, pero aquí está, mire. Aquí está. Esto que tengo acá viene a ser el eje horizontal. Esto que está acá viene a ser el eje vertical. Esto que tenemos acá vienen a ser las celdas en la cual voy a colocar la información, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como dice aquí el contenido, tengo que cruzar, ¿no?, lo que señala en el eje horizontal y el eje vertical, y tengo que llenar la información en cada una de estas partes de las celdas, ¿ya? Ese es un esquema gráfico. Allí todavía no lo comprendemos bien porque eso solamente es un esquema, ¿no? Es como la estructura, ¿ya?, de qué es lo que va a contener. Ahora vamos a mostrar aquí, vamos a mostrar cómo nosotros podemos realizar este cuadro de doble entrada. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a comenzar entonces la lectura. Imaginémonos que esto es lo que nosotros le hemos dado a nuestro estudiante, ¿ya? Le hemos dado este texto, cuyo título es Las variedades de ají en el Perú. Ya, ese es el título. Y dice, el ají ha sido domesticado desde épocas prehispánicas. ¿En dónde? En Centroamérica y Sudamérica. Lo primero que yo digo, ¿de qué estoy hablando hasta el momento? Yo estoy hablando del ají. Listo, ni vuelta que darle. ¿De qué me está hablando específicamente? De que ha sido domesticado, ¿no?, en épocas prehispánicas en Centroamérica y Sudamérica. Luego me dice aquí que Fernando Cabieses, que es un científico y médico peruano, relata que hay 25 especies silvestres, o sea, 25 especies de ají, de las cuales 5 han sido domesticadas. Aquí está, mira, ya vamos entendiendo la información. El texto me está hablando del ají y me dice de qué época el ají pues ha sido domesticado, por decirlo así, lo que dice el texto, ¿no? O sea, hacerlo parte de la alimentación del ser humano. Y hay un estudioso, Fernando Cabieses, que es un científico, es un médico, y él muestra que hay 25 especies silvestres. Y de las 25, 20 han sido domesticadas. ¿Qué más luego me dice? Me dice que en el Perú son llamadas caxicún, bacatún, ¿no?, que se resume en 3 ramas principales de ají. Aquí está. En el Perú se resume en 3 ramas principales de ají. Dice,
Uno es el ají colorado. Ah, este es uno, entonces lo vamos a encerrar porque este es uno, este es el ají colorado. ¿Qué me dice del ají colorado? Que cuando se seca se convierte en ají panca. ¿De dónde preparamos la carapulcra? El ají panca. Es el ají colorado, que cuando se seca se convierte en este ají panca. Tiene, dice, un sabor picante. Ahí está, su sabor dice acá que es picante. Y un color rojo oscuro. Bueno, todos lo conocemos que efectivamente así es, ¿no? ¿Dónde crece? Dice que crece en la costa central del Perú. ¿Y para qué se emplea? Se emplea en platos como el chupe, el escabeche, el adobo y la parihuela. La pregunta es, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del ají colorado, que es el ají panca, ¿ya? Seguimos. Dice acá, otro es el ají limo. Ah, este es otro ají, el ají limo. ¿Qué dice del ají limo? Que es de tamaño mediano y bastante picante, picante, aromático y de color amarillo, o sea, este que tengo acá. Este es el ají limo, no el que tengo acá. Ahí está, este es el ají limo. ¿Qué más me dice? De color amarillo, verde, rojo o lila. ¿Dónde se cultiva? En Lambayeque, en Piura. Ojo, se cultiva en Lambayeque, en Piura. También me dice que se cultiva en Tumbes. ¿Y para qué lo utilizan? Ah, lo utilizan en el ceviche. ¿De qué me está hablando? Del ají limo. Ya me dijo acá, mira, lo que está de verde dice que son 3 tipos de ajíes. El ají colorado, ya, que me ha descrito todas sus características, el ají limo, y por acá dice, y el tercero es el ají mirasol. Ahí está, este es el tercero, el ají mirasol. ¿Qué me dice el ají mirasol? Que es cultivado en Ancash, en Lima, en Arequipa, en Moquegua y Tacna, ¿ya? Estos son los lugares donde se ha cultivado el ají mirasol. Puede venir en color verde o amarillo. Es aromático y de sabor concentrado. Generalmente se emplea en aderezos y guisos. Ya está, estimado maestro, le hemos entregado a nuestro estudiante el texto y ahora le decimos, a ver, el grupo número 1 elabore una cruz categorial del texto que le he brindado. Vamos a ver cómo debería ser una cruz, perdón, un cuadro de doble entrada. Ya estamos en el cuadro de doble entrada, ¿ya? Grupo número 1 hace una cruz categorial, grupo número 2 el cuadro de doble entrada. De repente por ahí se presta para un mapa conceptual también o un esquema, ¿no? Un cuadro sinóptico, puede ser. Mira, ¿qué vamos a hacer aquí? En mi eje horizontal yo voy a colocar los tipos de ajíes. Aquí está. Me habla aquí del ají colorado, ¿no? Este es un tipo de ají, ¿recuerdan? El ají colorado. Esto de acá. Acá que voy a colocar el ají limo. Y acá que voy a colocar, acá voy a colocar el ají mirasol. En conclusión, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo los tipos, ojo, tengo los tipos de ajíes. Ahí está, los tipos. En el eje horizontal están los tipos de ajíes, que son los elementos que yo voy a comparar, ¿ya? Luego, en el eje vertical, como ustedes ven acá, estimados maestros, en el eje vertical que tengo, aquí tengo las características, ¿no? Las características que voy a comparar en ellos. Ahí está. Ahí está. Ahí están las características. ¿Y cuáles son las características que voy a ver el día de hoy? Son las procedencias, el sabor, el color y la comida en que se emplea. Ya está. Una vez que usted ya ha seleccionado su eje horizontal, ha seleccionado su eje vertical, arriba tengo los tipos de ajíes que voy a comparar. Siempre lo que se compara, estimado maestro, siempre lo que se compara tiene que ir acá arriba. Son los ejes que voy a comparar, siempre va arriba. Y las características siempre va en forma vertical, ¿ya? Tengo que interceptar esta relación entre características y tipos para colocarlo en la celda. Esto es lo que nosotros decíamos que se llamaba celda, ¿ok? A ver, todo esto que usted ve acá
yo le he sacado la información. Por ejemplo, el ají colorado. El ají colorado dice que procede de costa central del Perú. Vamos a ver. A ver, vamos a encontrar dónde está el ají colorado. Ya está. Que dice que procede, crece en la costa central del Perú. Aquí está de dónde procede. Ahí está. Mira, costa central del Perú. ¿Qué he hecho acá? He colocado aquí. He colocado. ¿De dónde proviene? De la costa central del Perú, el ají colorado. Me dice acá que su sabor es suave, picante y su color rojo oscuro. Vamos a ver. Ya su sabor suave, picante y su color rojo oscuro. A ver, vamos a ver acá. Vamos a encontrar. A ver. Se seca, tiene un sabor. Acá está. Sabor suave, picante. Aquí está el sabor, suave, picante. ¿Y su color? ¿Qué es su color? Es un color rojo, rojo oscuro. Ahí está. Entonces, ¿están las características? A ver si están las características. Acá está, ¿no? Miren, aquí está de dónde procede, cuál es su sabor, cuál es su color, y dice que su comida que se emplea en chupe, escabeche, adobo. Vamos a ver. Chupe, escabeche y adobo. Vamos a buscar que eso sea cierto, porque nosotros tenemos que comprobar una vez que el estudiante nos ha presentado que sea cierto. A ver. Después Aquí de está. Central del Perú. Chupe, el escabeche, el adobo y la parihuela. En esos platos se utiliza. ¿Se dan cuenta, maestros, cómo toda esta información que está en un texto continuo, porque esto se llama texto continuo, yo lo puedo plasmar en un texto discontinuo que puede ser esquemas, gráficos, ¿no? Organizadores gráficos, y ahí está. Ahí está la información. Entonces, de esa manera, el alumno ha tenido que elaborar este cuadro de doble entrada. Y usted lo que tiene que hacer es verificar que efectivamente esta información sea, ¿no?, real y esté pues escrita en el texto, ¿ya? Esto, aquí yo lo que voy a utilizar es el nivel literal de la lectura. ¿Por qué? Porque el nivel literal consiste en encontrar la información que está escrita en el texto. O sea, esto corresponde a lo que hemos dicho en otras ponencias, a la información explícita, ¿ya? Y así, lo mismo tengo que hacer para el agilimo. A ver, vamos acá. Un aporte, maestro. Claro, maestra, ahí estamos aquí. A mí me ayudó el uso del resaltador. Ah, claro, está bien. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, maestra, claro. Como le digo, ya cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, nuestras estrategias como maestros. Ya, por ejemplo, aquí podemos utilizar nosotros en nuestro texto, ¿no? Podemos utilizar resaltadores de colores, ¿no? De colores para ir viendo cuáles van a ser mis ejes horizontales, cuáles son mis ejes verticales, ¿ya? Listo, bien. Entonces, a ver, ¿qué me dice luego acá? Me habla del agilimo. Mira, para que vean que cómo lo hemos elaborado. Me habla del agilimo. Me habla de la procedencia del agilismo y me dice que es Lambayeque, Piura y Tumbes. Vamos a ver, Lambayeque, Piura y Tumbes, es su procedencia. A ver, vamos a ver que sea cierto. ¿Ya? A ver. Cultivado, mira, estamos aquí en el agilimo, que es cultivado en Lambayeque, Piura y Tumbes. Ahí está. ¿Es cierto? Sí es cierto. Y aquí de inmediato dice, y es utilizado en el ceviche. Mira, es utilizado el agilimo en ceviche. Vamos a ver. Entonces, estamos acá. Esta información sí es cierta. Nuestros estudiantes han trabajado bien, es correcto. Y que es más empleo en ceviche, también está correcto. Ahora, me falta que el sabor es picante, aromático y color amarillo, verde y rojo. Ya, sabor y color. Vamos a ver, sabor y color. A ver, buscamos por acá dónde está el sabor. Aquí está, dice que es picante aromático, ahí está, y que es de color amarillo, verde, rojo o lila. Ahí está. ¿Está la información? Sí está la información. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está picante aromático y los colores. O sea, toda esta información que yo he consignado en estas celdas correspondientes al agilimo son extraídas de manera explícita del texto que se ha presentado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hasta el momento? Estoy estableciendo una comparación entre el ají colorado, el ají limo, y luego voy a compararlo con el ají mirasol, ¿no?
Para este lado de arriba están los ejes a compararse y para el lado vertical están las características de cada uno de estos para ver las diferencias, ¿no?, entre lo que estoy planteando. A ver, buscar estrategias, claro, esa es la idea, hay que buscar estrategias, ¿no? Y como verán, estimados maestros, de esta manera se ha completado el cuadro. Ahora, ají Mirasol, que es cierto, ya, bueno, vamos a ver si es cierto que el ají Mirasol, me dice acá que este ají Mirasol tiene la procedencia Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua. Vamos a ver, a ver. El último que faltaba acá era el ají Mirasol. A ver, el ají Mirasol. ¿Y dónde es su procedencia? Acá está. Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Sí, esa es su procedencia, ¿cierto? ¿Qué colores son? Verde o amarillo. Verde o amarillo. Sabor aromático. A ver, vamos a ver. Verde, amarillo. Estos lugares sí. Aromático concentrado, verde, amarillo, ya. Me falta corroborar que se utilice para aderezos y guisos. Vamos a ver. Vamos a corroborar que la información que ha colocado nuestro estudiante es cierto. Empleado en aderezos y guisos es cierto. Entonces, una vez que nosotros hemos comprobado que toda esta información que yo he colocado aquí en las celdas, pues esto se llama celdas, sea correcta, entonces nosotros podemos aplicar, en este caso, si se trata de una sesión, podemos aplicar nuestra lista de cotejo, que el estudiante, en uno de los criterios de evaluación, ¿no?, en uno de los criterios de evaluación de nuestra sesión de aprendizaje, ustedes saben que los criterios se elaboran en base a los desempeños precisados en este caso, ¿no? Los desempeños generales son aquellos que aparecen, pues, ¿no?, en lo proporcionado por el Minedu, ¿no?, en nuestro currículo, ¿verdad? Pero los precisados ya es según la temática que tú vas a desarrollar. Y en este caso, uno de mis criterios de evaluación podría ser, ¿no?, elaboró de forma adecuada su organizador gráfico. Yo, si el alumno lo ha hecho así, yo tendría que colocarle un check, ¿no?, que sí, sí lo ha hecho. Ustedes saben que tenemos diferentes formas de evaluar. Tenemos la lista de cotejo, que es lo que más utilizamos, ¿no? Pero esto no mide con precisión el trabajo. Para ello se utilizan las rúbricas, en algunos casos la escala de valoración, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, estimados maestros y maestras que están siguiendo esta transmisión, que están viendo, ¿no?, la ponencia el día de hoy, ahí ya yo he aplicado la segunda estrategia, mi segundo organizador gráfico que yo puedo aplicar en mi sesión de clases. ¿Ok? Bien. Pasamos a otro organizador gráfico, ¿ya? Pasamos a otro organizador gráfico, ¿ya? Que es bastante parecido. Bastante parecido. Bastante parecido. Algunos ¿no?, lo agrupan igual que el cuadro de doble entrada, pero tiene características distintas, ¿no? Tiene algunas características distintas que vamos a ver ya en estos momentos. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué señala acá? Me dice el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una herramienta o es una técnica de aprendizaje muy útil. ¿Para qué? Para visualizar, mira, sobre todo esto, semejanzas y diferencias, ¿ya? Semejanzas y diferencias ¿entre qué? Entre dos conceptos, ¿ya? Semejanzas o diferencias entre dos conceptos. Pero no solamente, pues, pueden hacer los conceptos. Mira, pueden ser, pues, personas. Voy a establecer un cuadro comparativo entre, por decirle, el cuadro comparativo entre José de San Martín y Simón Bolívar. Puedo utilizar un cuadro comparativo. Yo le digo al estudiante, después de usted haber leído la lectura, ya, elabore un cuadro comparativo entre las estrategias empleadas por José de San Martín y por Simón Bolívar. Ahí está. Voy a comparar estrategias.
O elabore un cuadro comparativo, ¿no? Entre el cuento y la novela. O elabore un cuadro comparativo entre la célula animal y la célula vegetal. O entre el Nuevo y Viejo Testamento. Perdón, Nuevo o Antiguo Testamento, perdón, Antiguo Testamento, ¿no? Miren, he empleado ya en el área de comunicación, he empleado el área de CIT, el área de religión. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es aplicado a todas las áreas? Sí, por eso la ponencia del día de hoy se titulaba Los organizadores gráficos aplicados en la EBR, Educación Básica Regular. Y también para EVA, también lo podemos utilizar para EVA, ¿ya? Entre instituciones, claro, quiero comparar, por ejemplo, ¿no? Estos dos institutos de inglés, el IGNA y el británico. Voy a comparar, ¿no? Cuáles son los planes de su currículo, las características, etcétera, etcétera. O quiero establecer una comparación, ¿no? Entre el oso panda y el oso hormiguero, entre dos animales. ¿Cuáles son las características, las similitudes, las semejanzas, etcétera, etcétera? ¿Ya? ¿Ya? Miremos entonces acá. Bien, ahora, ¿cuáles son las características que tiene este cuadro comparativo? Dice que está formado por un número determinado de ¿qué? De columnas y usualmente son dos. Por lo general, estas columnas son dos. Por lo general. Son dos. Permite identificar los elementos que desean comparar. Al usar las mismas filas para los elementos de la misma categoría. ¿Ya? De la misma categoría. Permite escribir las características de cada objeto o evento. ¿Puede contener datos numéricos? Claro, datos numéricos también. Por ejemplo, si voy a hablar de la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, ¿no? Puedo colocar fechas a ambos, ¿no? Etcétera. Puede tener un texto plano. Todo depende del contenido que yo quiera agregar y la información que yo voy a resumir. Repito, estimados maestros, estos organizadores gráficos uno lo puede aplicar, ¿no? En distintas áreas. Para todas las áreas es útil y sobre todo que el estudiante va a tener esa habilidad de poder comprender el tema, organizar la información, jerarquizar la información, sintetizarla a través de ejes, ¿ya? Y sería bueno que nosotros conozcamos más de estos organizadores gráficos y lo apliquemos pues en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Que cada grupo pues vaya elaborando distintos organizadores gráficos, ¿no? Bien, entonces allí tenemos nosotros la parte conceptual. Lo que se busca aquí es ver las semejanzas y ver las diferencias, ¿ya? Entre conceptos, personas, instituciones, animales, etcétera. Ahora, continuamos. ¿Cómo voy yo a elaborar un cuadro comparativo? ¿Cómo lo elaboramos? Vamos a ver. Primero, como siempre, yo tengo que leer la información, pero de una manera atenta y comprensiva. Por eso hoy en día se habla de la lectura comprensiva. Ya, entonces he leído de manera atenta. Luego voy a identificar cuáles son los elementos que se desea comparar. Quiero comparar a la edad antigua con la edad medieval.
Esos son los elementos que voy a comparar. Un ejemplo para que vean que se da en todas las áreas. Ya quiero comparar eso. Edad antigua y edad medieval. Pueden ser de dos tipos. Cualitativo, cuando es de información descriptiva, ¿ya? O sea, letras. O puede ser cuantitativo, cuando se refiere a números. ¿Ya? Se puede hacer comparaciones de ambos tipos. Luego, una vez que ya yo seleccioné qué elementos voy a comparar y sigo con el ejemplo primigenio que es edad antigua, edad medieval. Voy a señalar los parámetros a comparar, o sea, qué quiero yo decir a las características que se dieron en cada una de ellas, ¿ya? Lo voy a plasmar. Luego voy a diseñar el cuadro comparativo. Voy a decir cuántas comparaciones quiere hacer de semejanzas o diferencias. ¿Cuántas filas voy a necesitar? Se supone que son pues 2 filas, ¿no? Si yo quiero hacer un cuadro comparativo entre la novela y el cuento, serían, perdón, 2 columnas, ¿no? Serían 2 columnas, ahí está. 2 columnas, ¿no? 2 columnas, ahí está. Ahí está. Mi cuadro comparativo sería acá, en este caso, acá sería la novela y acá sería el cuento. ¿Cuántas columnas tengo? Tengo 2. Ahora yo puedo dividir esto en filas. ¿Cuántas filas tengo? Aquí tengo 3. Tengo 2 columnas y 3 filas. ¿Te das cuenta? De esa manera vamos nosotros viendo cómo voy a jerarquizar mi información. Luego, identifica las características de cada objeto o evento. Las características de cada objeto o evento. Identifica cuáles son las características de cada objeto y evento. Construye afirmaciones sobre los elementos comparados. Ya está. Dirán, profesor, pero ¿cómo es esto? A ver, vamos a plasmarlo ya. Vamos entonces a la parte práctica. Porque una cosa es que uno vea la teoría, ¿ya? Y una cosa es que nosotros lo veamos en la parte práctica. Vamos a ver. Ahí está, miren, estimados maestros. Ahí está. Miren, voy ahora a trabajar, ¿no? La parte de EPT, el área de EPT, ¿ya? Para que vean ustedes que estamos tratando, ¿no? De ejemplificar en distintas áreas, no solo en comunicación, ni en CIT, ni personal social, nada más, no. Ahora nos toca EPT. Miren, yo voy a comparar el Microsoft Excel y el Word. Ahí está. Aquí tengo entonces la parte teórica que tengo mis 2 ejes a comparar, mis 2 conceptos a comparar. ¿Ya? Ya, entonces, aquí está, tengo mis 2 conceptos a comparar. ¿Ya? Ya tengo mis 2 columnas. Acá tengo mis 2 columnas que le dije, ¿no? Porque esta es la teoría que estamos resumiendo. Acá está mi columna. Acá tengo columna 1, ¿no? Tengo columna 1 y acá tengo la columna 2. Acá tengo concepto 1 que es Excel y concepto 2 que es el Word. Ahora, la primera parte lo que voy a hacer es definir cada una de ellas. En la primera me dice que es un programa, el otro también me dice que es un programa, o sea, ahí tiene la semejanza. Cuyo espacio de trabajo, aquí viene la diferencia. En el Excel es una hoja de cálculo y en el Word es una página u hoja de texto. ¿Se dan cuenta cómo estoy estableciendo la comparación entre estos 2 elementos? ¿No? Primero me habla que el Excel se trabaja en un hoja de cálculo y luego me dice que el Word se trabaja en páginas u hojas de texto. Ahí está la primera comparación. ¿Ya? Luego me dice que acá incluye herramientas, mira, incluye herramientas, ahí está, lo mismo, semejanza, que permiten personalizar diversos elementos para hacerlos más gráficos.
En cambio, aquí que incluye herramientas de edición de textos. Aquí es D, ahí falta la D, ¿ya? A ver, aquí sería D, de edición de textos. ¿Ok? Así como personalización de páginas. ¿Te das cuenta? Compara dos elementos y hay semejanzas y diferencias. Luego, ¿qué dice aquí? Se enfoca en el campo de la estadística. Se enfoca en el campo de la estadística. ¿Y qué dice aquí? Se enfoca en la edición y redacción de textos escritos. Ahí está. En eso se enfoca. Entonces, mira, por este lado se enfoca en estadísticas, el Excel se enfoca en estadísticas, mientras que el Word se enfoca en redacción de textos escritos. Ahí tengo. Luego, ¿qué más me dice acá? Que muchas de sus facilidades se logran a través de fórmulas. Para eso se utiliza el Excel, para las fórmulas. Y esto me permite realizar cálculos rápidamente. El Word permite ¿qué? Permite la diagramación, edición, corrección y redacción de textos. ¿Ah? Miren, estimados maestros, vean ese cuadro comparativo, observen, ¿ya? Observen, observen el cuadro comparativo. A ver, miren, por un lado estamos comparando el Excel con el Word, ¿ya? A ver. A ver, miren cómo estamos comparando. Entonces, se dan cuenta que sí hay cierta diferencia con el cuadro de doble entrada, porque el cuadro de doble entrada, si bien es cierto, tiene ejes a comparar, como es el Excel y el Microsoft Word, en esta parte de acá, en esta parte de aquí, tiene las variables de forma vertical. Acá no, acá ya está tácito, ¿no? A ver, observen, estimados maestros. A ver, bien. Entonces, allí tengo un ejemplo, pero ese es para el área de PT. ¿Ya? Ahora vamos a ver para el área de comunicación, que no hemos tratado todavía porque solamente lo hablamos de manera oral, gracias que una maestra señaló que podríamos hacerlo la cruz categorial para una obra literaria, ¿no? Y les mencioné que efectivamente podría ser como el caso de Ñacatita, pero ahora ya lo estamos trabajando aquí para el área de comunicación. Venimos trabajando lo que es entonces CIT, ¿no? Sociales, comunicación, ya estamos variando así, para que vean que es útil para todas las áreas. Bien, acá tengo mis dos elementos a comparar. Acá tengo el cuento y tengo la novela. Acá tengo mis dos columnas, ¿no? Columna 1, columna 2. ¿Cuál es la temática a comparar? Por este lado voy a comparar el cuento y por otro lado voy a comparar la novela. Ahí está. Y tengo acá mis determinadas, pues, filas, ¿no? Mis filas. Ahí está, mis filas. Por ejemplo, dice que el cuento dice que posee una trama corta. Posee una trama corta. ¿Ya? Mientras que la novela tiene pluralidad de tramas, claro. En un cuento solamente se basa en una trama. En la novela tiene varios escenarios, varias tramas. ¿Qué más? Que en el cuento hay pocos personajes. Como es de menos extensión, vamos a trabajar menos personajes. En cambio, en la novela no, hay una variedad de personajes, porque son diferentes escenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes tiempos incluso. En el cuento, la interpretación se da de manera simple, de manera simple. En la novela, la interpretación se da de manera plural, de manera plural. ¿Ya? Luego, en el cuento, esto es de menor complejidad. Esto es de menor complejidad. El cuento es de menor complejidad. En cambio, la novela es de mayor complejidad. De mayor complejidad. Allí tengo entonces, estimados maestros, un cuadro comparativo, ¿ya?
que estoy haciendo aquí yo del cuento y de la novela, ¿ya? Del cuento y de la novela, ¿ok? Bien. Vamos a continuar con la ponencia y ahora vamos a ver otro de los organizadores gráficos. Este organizador se denomina el diagrama de causa-efecto o se denomina la espina de Chicagua en honor a su creador o diagrama de causa-efecto. Ya. Este es el organizador que vamos a trabajar también el día de hoy, muy usado. Los que hemos trabajado con las EDAs, con las experiencias de aprendizaje, ¿no? Con lo propuesto por el Minedu en la época de pandemia, veían que nos planteaban bastante lo que es el diagrama, ¿no? De causa-efecto o la espina de Chicagua. Repito, en honor a su creador, ¿ya? Aquí tengo un esquema donde dice que en esta parte está el problema o la consecuencia, ¿no? Y en estas partes de acá estarían las causas. Siempre en esta parte principal van a estar las causas. Mira, acá están las causas. Las causas que viene a derivarse el problema, que en este caso el problema es el efecto. Por eso se dice que la espina de Chicagua se llama espina, ¿por qué? Porque tiene la forma de un pescado. Si ustedes se dan cuenta, este esquema tiene la forma de un pescado. ¿Y por qué el espina de Chicago? Porque fue Chicago quien ha creado este organizador gráfico. Pero como todo esto se basa en causa, que todo lo que ven acá, causa, a efecto es acá el problema. ¿Ya? Pero ustedes verán que acá tenemos también subcausas. Mira, acá tenemos subcausas. O sea, si por ejemplo aquí el problema, el efecto es la contaminación ambiental, ya voy a verlo así, el problema es la contaminación ambiental, ese es el efecto. Las causas acá sería, por ejemplo, ¿no? El monóxido de carbono que emanan los autos. Esa es la causa principal. Y acá lo que está con estas líneas, ¿no? Eso serían las subcausas. ¿Por qué? Por ejemplo, si la causa es la que se emana dióxido de carbono, ya está la causa. ¿Cuál es su causa? Vehículos obsoletos. Esa es una subcausa, por ejemplo, ¿no? Otra causa podría ser, por ejemplo, ¿no? Acumulación de basuras. Una subcausa, poco hábito de higiene y limpieza por parte de la ciudadanía. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las espinas se van a colocar las causas arriba y las subcausas en intermedio. Todo va a conllevar a qué? Al problema o la solución. Bien. Continuamos. ¿Qué dice acá? A ver, vamos al chat. Maestro, yo lo trabajé en el área personal, en el área de ciencia y tecnología, en personal social y en pequeñas horas. Sí, sí es cierto. También nosotros lo podemos adecuar. Pero como se dice, cada organizador tiene sus características, ¿no? Ya, es como, por ejemplo, nos vamos nosotros a una ceremonia oficial porque es el aniversario de nuestra institución. Tenemos que ir bien, pues, al terno, a la corbata, ¿no? Podemos ir también, pues, con ropa, ¿no? Casual. Se puede también. Pero lo ideal sería, pues, ir al traje, ¿no? Igual, si nosotros queremos, ¿no? Elaborar un organizador gráfico, hay muchos que podemos así, a la prepa, ajustarlo para un determinado asunto, pero cada uno de ellos tiene, pues, ¿no? De repente, si estamos hablando nosotros de la contaminación ambiental, esto sea, el diagrama de causa-efecto es formidable para hablar del área de CIT, la contaminación ambiental. El problema está acá, la contaminación ambiental. Las causas acá arriba y las subcausas aquí. ¿Te das cuenta? La espina de Chicago se presta para este tema. Pero si yo voy a hablar de una obra literaria, la puedo forzar, sí, ¿no? Pero en la obra literaria no hay causas-efectos, salvo que en pasajes de la obra, con el actuar de determinados personajes, allí sí. Pero yo no voy a colocar aquí en problema el nombre de la obra. Y en las causas no voy a colocar personajes, porque no estamos dándose el caso de personajes, ni ambiente, ni no. ¿Se dan cuenta? Para eso, ¿qué podría hacer yo? Podría trabajar con una cruz categorial.
¿Ya? Entonces, es importante que nosotros manejemos distintos tipos de organizadores gráficos, ¿ya? Hoy día, por lo que veo por el tiempo, nos va a quedar corto y hay muchos más, no hay muchos más, que nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Ya, maestros? Bueno, continuamos. Es un organizador gráfico, dice acá, es un organizador gráfico de forma de espina de pescado. Muy útil para determinar y clasificar. Acá está, mira, aquí lo dice bien claro. ¿Para qué es más útil? Causa y efectos. No te hable de obra literaria, ¿no? Podemos forzarlo, sí, pero en sí lo ideal sería causas y efectos. ¿Se dan cuenta? Yo de repente dice, profesor, yo quiero hacer una causa. ¿Cuál es lo ideal? Una prensa papa. No, pero yo lo puedo hacer con botella. Bueno, también, pero no es lo ideal, pues. Lo ideal es una prensa papa, ¿se dan cuenta? Igual acá, ¿no? Para causa y efecto, lo ideal es la espina de Chicago. Bien. De un suceso o problema planteado. ¿Ya? De un suceso o problema planteado. ¿Ok? Ahí está. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado, el efecto, acá está el efecto, mira, este es el efecto, el resultado dado es aquí, el efecto, el problema, si uno lo llama, y los factores, las causas, acá están las causas, las distintas causas, que influyen en qué, en ese resultado. Listos, maestros. Ahora vamos a ver el esquema. Cada organizador gráfico yo te estoy presentando con un esquema, ¿ya? Y a todos los maestros que están inscritos en el curso, ¿no? Del Centro de Capacitación José Carlos Mariatti, yo terminando cada ponencia, yo les hago llegar las diapositivas. Entonces el maestro se encarga de hacerle llegar a través de los grupos de WhatsApp que tiene. ¿Puede usarlo en RV? Claro, maestra, también, yo lo uso. Yo dicto el curso de razonamiento verbal, RV, ¿no? Y también lo uso, sí se puede, maestra, ¿ya? A ver, bien, vamos a continuar acá. Por ejemplo, usted puede, maestra, trabajar la homofonía, la homografía y la paronimia a través de un cuadro comparativo, por ejemplo. A través de un cuadro comparativo, o también un cuadro de doble entrada, ¿ya? O puede colocarlo a través también de una cruz categorial. ¿Cómo podría ser, por ejemplo? Usted puede colocar en la parte central ítems de razonamiento verbal y coloca sinónimos, antónimos, analogías y oraciones incompletas, por ejemplo, ¿no? Y allí. Ahora, eso es si usted quiere abarcar una parte, pero si quiere usted abarcar algo más, puede ser un mapa conceptual, ¿no? ¿Ya? Entonces, es adaptable según las características, ¿ya? Es adaptable. Bien, seguimos. Aquí tenemos entonces, maestros, miren, acá está. Siempre es la cabeza del pescado. Aquí va a estar el problema. El problema que le llaman algunos, o también puede ser esto, el efecto. Recuerda que esto se trata de causa-efecto, ¿no? Ahí está. El efecto. Ven que la tecla se traba. Ya está. Ahora, ¿qué voy a colocar acá? Si este es siempre va de ese lado el problema, el efecto. Acá van las causas principales. Causa 1, causa 2, ¿no? Causa 3 y acá va la causa 4. Pero como estas causas tienen subcausas, acá entonces irían pues la causa secundaria de la causa principal 1. La causa secundaria de la causa principal 2. Salí, mira, profesor, ¿y qué? ¿En cada uno va una? No, puede ir dos. Puede ir dos, puede ir tres, depende. Depende de lo que tú tengas. Depende de tu texto. ¿Ya? Profesor, ¿necesariamente va a ir 4 causas? No, podría ir más, podría ir 3, podría ir solo 2. ¿Te das cuenta? Ya depende de tu texto. En la causa principal 3, también acá está la causa secundaria, ¿no? La causa secundaria. Y así, aquí tiene pues la colita del pescado. Esto es solamente de manera gráfica como para simular, ¿no? Que es una espina de pescado. Por eso el organizador se llama espina de Ichikawa, ¿ya? Ichikawa. Bien, maestra Tobar, ya, muy bien, me dan sus preguntas, maestros. Estamos aquí llanos para poder, de alguna manera, absorber sus dudas. Ahora, ¿cómo elaboro la espina de Ichikawa?
Maestra, ¿qué es DRV? En un momento ojalá nos alcance el tiempo porque hay un organizador gráfico específico para razonamiento verbal. Ahí lo vamos a ver, terminando la espina de Chicago. A ver, dice así. ¿Cómo elaboro la espina de Chicago? Primero, como siempre digo lo mismo, voy a leer atentamente el texto. Pero aquí voy a identificar cuál es la problemática. Tengo que identificar cuál es el problema. ¿Ya? Una vez que ya identifiqué el problema es la contaminación ambiental, por decirles, voy a dibujar ¿qué? Voy a dibujar aquí la espina principal del pez. Por eso se llama espina de Chicago. Con una flecha horizontal apuntando hacia la derecha, hacia la cabeza. Han visto, ¿no? Han visto el modelo. La flecha apunta hacia la cabeza. Y en la cabeza escribo el nombre del problema a investigar de forma concisa. Ya, en la cabeza que voy a colocar acá, miren, que voy a colocar acá en la cabeza, acá está la cabeza. Aquí está la espina que te decía que mira hacia la cabeza. Y acá aquí iba a colocar la cabeza, el problema. ¿Sí o no? Ya está, vamos bien entonces. Luego, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que, ya, a ver, trazar flechas, trazo flechas, dice acá, apuntando hacia la línea horizontal. Cada uno corresponde a una causa principal, identificando el problema por categoría. Ya lo hice, ¿no? Miren, para que recordemos, acá está. Estas son las causas, no, estas son las causas principales, ahí está, son las causas principales, ¿ya? Que apuntan hacia este efecto que es el problema. Listo, ya está. Seguimos. Luego, ¿qué me dice acá? Me dice, verifico que cada flecha tenga flechas horizontales más pequeñas para representar las subcausas, a subcausas de la causa principal. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, acá está. Las subcausas están, miren, subcausas ¿de qué? De la causa principal. Igual abajo, sí es cierto. Sigo. Evalúo la organización y coherencia. Claro, tiene que haber coherencia, porque recuerden que mi diagrama se basa en causa y efectos. Entonces, yo no puedo colocar en la cabeza ñacatita y en las causas los personajes, porque no habría causa-efecto. ¿Se dan cuenta? No habría causa-efecto. Entonces, por eso le digo que cada tema tiene su propio organizador, el que más se va a adecuar a las circunstancias. Tengo que evaluar la organización y coherencia. Tengo que revisar que efectivamente toda la información que yo he textualizado en mi primer borrador, porque estamos hablando de la competencia escribe, ¿no? Escribe, tengo que ver ¿no? Las propiedades textuales, tengo que ver la coherencia, la cohesión, etcétera. De mi diagrama, así como la ortografía, desde luego, y la gramática. Luego elaboro la versión final. Listo, ya está. Vamos a elaborar la versión final. Mira, aquí está mi texto. Se llama el bajo rendimiento escolar. Y acá ya está plasmado, mira, mi diagrama, ¿no? Ahí está. Mira, vamos a leer. Vamos a leer y ustedes van a ver, ¿ah? Que este fuera el texto que usted le dan al estudiante. Y el título es el bajo rendimiento escolar. Ah, el bajo rendimiento escolar. Entonces esto tiene que ser mi efecto, pues. Acá está. ¿Está como efecto o no? Sí, sí está. Acá está, mira. El bajo rendimiento escolar. ¿Es efecto? Sí es efecto. Listo. Vamos bien, vamos bien. Ahora voy a ver el resto. Los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar pueden agruparse en diversos aspectos. Entonces, ¿esto qué son? Ah, si son factores, diferentes aspectos, es lógico que estos serían las causas. Las causas, ¿te das cuenta? Estamos hablando acá de las causas. ¿Ya? ¿Por qué digo que son causas? Porque dice que son factores. Ojo, son factores. Factores. ¿Y qué son? Las causas. Continúo. Estos pueden ser emocionales. Aquí está la primera, mira, emocionales. ¿Ah? Pedagógicos u orgánicos. Aquí están las tres causas. El problema es el bajo rendimiento escolar. Y las causas son emocionales, pedagógicas, orgánicas. Vamos a ver si es cierto. A ver, aquí qué dice. Acá está. ¿Cuál era el problema? El bajo rendimiento escolar. ¿Cuáles eran las causas? Emocional, orgánico y pedagógico. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahí están las causas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí están las causas.
Ok, listo. ¿Ya? Ahora vamos a seguir, vamos a seguir. Gracias por sus comentarios, maestros. Continuamos. Dice, aquí vamos a hablar de las causas emocionales. Dice aquí que repercuten en la disminución del aprovechamiento escolar. Y pueden ser, ¿cuáles son las, en otras palabras, las subcausas? La violencia familiar y la baja autoestima. Ojo, estamos hablando de lo emocional. Lo emocional, una subcausa, es la violencia familiar y la baja autoestima. Vamos a ver en lo emocional. A ver, vamos a ver acá en lo emocional. ¿Qué dice lo emocional? Acá está. Esta es la causa. Una de las subcausas era la violencia familiar y la baja autoestima. ¿Está bien o no está bien? Si está bien, estas son las subcausas que se deriva de la causa principal, que es el aspecto emocional, y esto conlleva, uno de los que conlleve al bajo rendimiento escolar. ¿Se dan cuenta cómo, qué interesante es aplicar estas estrategias, ¿no? Estos organizadores. Seguimos. Luego, ¿qué más me dice acá? Ya, luego dice, a ver, emocionales, ya. Ahora, lo pedagógico. Esta es la causa, el aspecto pedagógico. ¿Y a qué se debe? Malos hábitos de estudio, la falta de adecuados recursos educativos. Ya, entonces mira, lo pedagógico es con los malos hábitos de estudio y bajos recursos educativos. Ahí está. Vamos a buscar dónde está lo pedagógico. Acá está. ¿Cuáles eran las subcausas? Malos hábitos de estudios, ¿sí? Escasos recursos económicos, o sea, hay un bajo presupuesto, sí, ahí están las subcausas. ¿Vamos correcto? Vamos bien, vamos bien, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Listo, seguimos, ¿ya? Seguimos. Borramos acá para seguir acá y luego viene la tercera causa. Por otro lado, en cuanto a los motivos orgánicos, ahí está. Se pueden mencionar los problemas visuales, el déficit de atención y dislexia. A ver, vamos, el orgánico, problemas visuales, déficit de atención, dislexia. Vamos a ver el orgánico que dice acá, a ver si es cierto. Acá está el aspecto orgánico. ¿Cuál es la subcausa? Dislexia, sí. Déficit de atención, sí. Problemas visuales, sí. Y ya, de esta manera, yo con el texto que he tenido, todo ese texto está sintetizado en mi espina de Chicago. ¿Se dan cuenta, maestros? Cómo de esta manera nosotros podemos presentarles a nuestros estudiantes, y por eso les digo, yo les voy a enviar todas las diapositivas, ya, y ustedes lo pueden tomar como ejemplo para plasmarlo en sus aulas, ¿no? Decirle, mire, estudiantes, de esta manera se trabaja la espina de Chicago. Ya, le voy a dar un modelo, entonces ustedes aplíquenlo al texto que tienen, ¿no? Depende también, ¿ok? Listo. Bien, maestros, seguimos. Ahora, esto de aquí se puede prestar bastante, sobre todo para lo que es el área de comunicación, razonamiento verbal, pero también lo puedo aplicar para acontecimientos históricos, también aplicado con las batallas. Puede ser. Miren, le voy a explicar, ya le voy a explicar en qué consiste. Dice así: es una técnica empleada para la comprensión de palabras o conceptos. Comprensión de palabras, la palabra enjuto, en razonamiento verbal. Enjuto. A ver, estamos leyendo un texto, maestro, estamos leyendo un texto, y en el texto, cuando yo he hecho la ponencia, ¿no?, de los momentos de lectura, ¿ya? Cuando nosotros estamos ya trabajando la ficha, vamos a encontrar palabras que no conocemos sus significados. Entonces, podríamos decir, a ver, este grupo me busca todas las palabras que no conozca y me van a elaborar el organizador gráfico llamado Mape la Palabra. Ya está. O de repente, este grupo, en este texto me encuentra las batallas que se dieron durante esta guerra y me va a elaborar un mapa de la palabra con cada batalla. ¿Ya? Por ejemplo. Y no necesariamente esas dos áreas, ¿ah? Podemos adecuarla a nuestra área. Cada uno conoce sus campos temáticos, entonces lo podemos adecuar. Decimos, a ver, para mi campo temático me es útil esta estrategia, es útil este organizador gráfico, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, está el mapa conceptual, que yo no le he traído en estos momentos a colación porque creo que ya es archiconocido por nosotros, ¿no? Entonces la idea era presentarle nuevos organizadores, ¿ya?
que si bien es cierto, algunos de ustedes aquí ya, la mayoría lo conocen lógicamente, pero estamos explicándole la forma de cómo llevarlo a la práctica, ¿no? En nuestra pedagogía, ¿ya? Ahí está. Bien, seguimos. Dice acá, es una técnica empleada para la comprensión de palabras o conceptos. Se trata de representar las dimensiones que caracterizan a una sola unidad semántica. Hasta ahí no se entiende, no se preocupen, que esa es teoría, la práctica lo van a entender. El modelo considera que dicha palabra debe relacionarse con 4 atributos, y aquí se va comprendiendo, ¿ah? Aquí ya se va comprendiendo. O sea, si la palabra, por decirte la palabra en razonamiento verbal, vamos a tocarlo para esta parte que se presta, tengo la palabra, por ejemplo, dixómano, ya está. Tengo la palabra dixómano, ahí está, dixómano. Esa es la palabra, aquí está. La dicha palabra es dixómano. Pero a esta palabra dixómano, yo le voy a agregar 4 atributos. Ahí está. Le voy a agregar. Ya, a ver, entonces ahí tengo la palabra dixómano, que tiene 4 atributos. A ver, tenemos 4 atributos, ya 4 atributos. Por ejemplo, ya tengo acá definición. Tengo la oración que incluye la palabra. Puedo colocar una figura que represente la palabra. Puedo colocar un ejemplo. Puedo colocar un sinónimo, un antónimo. Miren, esas son las partes que contiene. Vamos a borrar. Entonces, los 4 atributos, ya, los 4 atributos que marcamos acá, puede ser una definición, puede ser una oración, puede ser una figura, puede ser un ejemplo, puede ser un sinónimo, puede ser un antónimo. ¿Ok? Listo. Ya. Bien. ¿Cómo elaboro el mapa de la palabra? Aquí viene lo más importante. Selecciono la palabra o concepto que voy a analizar. Determino su acepción. ¿Qué significa acepción? Significado. Esta puede ser textual, o sea, que lo cojamos del diccionario, o puede ser en nuestras propias palabras. Ya dependerá. Luego voy a escribir la oración que figura o figura que lo ilustre. ¿Ya? Luego voy a colocar acá también, oración o figura que lo ilustre. Luego voy a escribir el sinónimo, voy a escribir el antónimo de la palabra seleccionada. ¿Ya? De la palabra seleccionada. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a ver cómo se traslada esto a la parte práctica. Ahí está, miren el esquema. Ahí está el esquema. Lo que le decía, que en la parte central tiene que ir la palabra que voy a trabajar, ¿no? Se presta bastante, por ejemplo, le decía, para razonamiento verbal de la palabra. En esta parte de acá voy a hablar de la definición de la palabra. En esta parte de acá, con esa palabra, una vez que la he definido, vamos a decir que acá la palabra era, por ejemplo, censurar. Ya, esto aparece, eso va a aparecer en un texto y yo no conozco el significado de la palabra censurar. Entonces, para eso hacemos que nuestro estudiante, de todas las palabras que no conoce significado, elabore este organizador. La palabra la coloco aquí al centro censurar y acá defino según el diccionario o según mis propios conceptos. Como yo quiero aprender esta palabra, acá lo voy a plasmar en una oración, Y en la parte inferior coloco un sinónimo o puedo colocar un antónimo. Este es un esquema, ¿ya? Así lo puedo plantear, ¿ok? Lo puedo plantear de esta manera, según este esquema. Y ese es el esquema, ese es como yo podría, ¿no? Ubicarlo. Alguien ya de repente de otra área está mirando el organizador y dice, sí, también lo puedo plantear para mi área, también, aunque es más específico para razonamiento verbal, pero puedo plantear para otra área. Vamos ahora sí al ejemplo. Vamos al ejemplo. Ahí está, miren. Ahí está, maestros.
Ese es el ejemplo. ¿Cuál es la palabra que el estudiante ha encontrado en su texto? Ha encontrado la palabra orto. Ahí está. Encontró orto. Como el estudiante tiene que familiarizarse con la palabra, ¿no? El maestro le ha dicho, busque en el diccionario qué significa en el diccionario la palabra orto. ¿Qué significa? Ahí está. Salida o aparición del sol por el horizonte. Esa es la definición. ¿Qué significa la palabra orto? Entonces aquí tengo una categoría de la palabra orto. Ahora tengo por aquí la oración. ¿Ya? En la oración, ¿qué dice? En la oración dice... ¿Qué dice en la oración? El orto del sol se produjo hoy 6:30 AM. El estudiante ya conoció el significado de la palabra orto. Ese significado lo ha aplicado en una oración, porque muchos conocemos el significado del sinónimo, pero no sabemos aplicarlo en la vida diaria. Entonces, de eso se trata, aplicarlo en el contexto. Y como quieres ampliar tu universo lexical, le colocas un sinónimo y también le colocas un antónimo. Habrá pasado muchos maestros, yo soy también profesor de razonamiento verbal, y pasa que al estudiante le he preguntado, ¿cuál es el sinónimo de orto? El antónimo de orto, ocaso, profesor. Muy bien. ¿Y cuál es el antónimo de ocaso? No sé. ¿Y qué significa orto? No sé. ¿Se dan cuenta? Porque simplemente se mecanizan en aprenderse de memoria los sinónimos o antónimos. Entonces, este organizador gráfico te permite que el alumno, acá, conozca su definición, lo sepa aplicar en oración y a la vez sepa un sinónimo y un antónimo. ¿Se dan cuenta, estimados maestros? Ya. Entonces, de esta manera, estimados maestros, se le ha presentado el día de hoy a ustedes, ¿no? Eso ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto, una serie de organizadores gráficos. Bien, el tiempo es nuestro peor enemigo en algunas ocasiones. Existen muchos más, ¿no? Muchos más que nosotros hemos presentado aquí en nuestra ponencia, ¿no? Hemos presentado al inicio, hemos dicho acá, si estamos viendo, miren, aquí está, al inicio dijimos que existe el mapa mental, el cuadro sinóptico, la línea de tiempo, ¿no? Y más, hay más todavía. Pero nosotros el día de hoy hemos abarcado esto que tenemos aquí, la cruz categorial, cuadro doble entrada, cuadro comparativo, diagrama de causa-efecto y el mapa de la palabra. Esto es lo que nos ha alcanzado el tiempo, estimados maestros, para poder trabajar el día de hoy con ustedes. Bien, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, maestros, algo que Bien, maestro, siga. muy interesante la ponencia. Gracias, Dios lo bendiga, maestro. De igual manera a ustedes, maestras, muchas gracias por sus apreciaciones. Bien, estimados maestros, entonces, que le Gracias por la habla. explicación, distinguido maestro. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. ¿No? Entonces, lo importante es, maestros, que esto nosotros los apliquemos en nuestra práctica pedagógica, de eso se trata, ¿no? Que lo podamos aplicar. Para eso se transmite la información, ¿no? Que tenemos acá. Saludos de Tarma, muy bien, maestros, saludos desde Tarma, qué bien. Bien, maestros, entonces, Dios mediante, será hasta la próxima semana. Nos vemos, maestros. Chao, cuídense. Saludos a todos. Igualmente, profesor, gracias por su Buenas exposición. noches con todos los maestros.